A lo largo de la historia hemos visto a grandes autores de piezas artísticas magistrales que nos envuelven en un contexto histórico importante e interesante de analizar. Situados en el Alto Renacimiento, a finales del siglo XV, nos encontramos con Rafael Sanzio, nacido en 1483 en Urbino, artista, arquitecto y poeta italiano que nos deleita con una de sus obras más importantes, El incendio del Borgo, situada en el Palacio Apostólico del Vaticano. Rafael dejó una gran aportación en el arte renacentista. Influenciado por otros reconocibles maestros como Perugino, nos logra mostrar lo aprendido, reflejando en sus trabajos la composición de escenas, perspectivas y técnicas importantes en los retratos. Potencia la interactividad de las miradas entre los personajes. Rafael no se limita a observar, su mirada va hasta lo más hondo. Para analizar dicha obra podemos recurrir a varios conceptos, entre ellos el de las miradas, aquellas que nos otorgan elementos importantes del mensaje e interacción de lo que se requiere analizar. Entre ellas, las miradas intercambiadas entre personajes dentro de la pintura y miradas combinadas, las cuales nos permiten identificar las líneas de fuerza y darle sentido a la dirección de la lectura, creando una interacción entre obra y espectador. Dicha obra artística, propuesta por Rafael y pintada por su asistente Giulio Romano en el año 1514, forma parte de una de las escenas más importantes de todo el fresco de las estancias del vertiginoso pintor dentro del Vaticano. La historia de la pintura da pie a uno de los episodios más relevantes, al tratarse de la representación de una leyenda que nos contaba la tragedia de un incendio que estalló en el año 847 en el pequeño borgo del Santo Espíritu, que bien habría sido controlado y apagado con una simple señal de cruz hecha por el Papa León IV. Este recuento de los daños, además de centrarnos en un contexto, nos permite tener un mayor acercamiento a la pintura, en la que podemos tener un enlace importante con las miradas, las cuales nos adentran en un paseo de emociones a lo largo de la tragedia y que a su vez se pueden diseccionar en múltiples tareas que derivan en diferentes situaciones que podrían verse como obras pictóricas individuales, pero que juntas crean todo un deleite visual para el espectador. Al comenzar por el lateral izquierdo, vemos a un hombre de edad avanzada que está siendo rescatado de entre las llamas. Este mantiene una mirada recíproca con un niño, cuyo rostro parece reflejar inquietud debido al aspecto decadente del pobre viejo. Más atrás, vemos a una anciana que mira al hombre desnudo colgado de la estructura, intentando huir desesperado del incendio que ha desatado el caos en la escena. La mirada de este sujeto, desesperado por estar en un lugar seguro, nos lleva al centro de la pintura. El hombre observa al conjunto de mujeres que resguardan a los niños. Aquí tenemos miradas combinadas que nos direccionan a otras partes de la pintura. Las dos mujeres que dan la espalda al espectador tienen la mirada hacia el segundo y tercer plano, lo cual nos lleva a observar a las otras personas que piden clemencia. Estas, a su vez, intercambian miradas con el Papa. Pero si en lugar de observar esto seguimos la dirección obtenida por la secuencia de figuras humanas, llegamos al extremo derecho de la pintura, hasta toparnos con aquella de los cántaros de agua. Su mirada nos dirigirá nuevamente hacia el centro. Aquí se intersecta la mirada de una mujer vestida de azul, quien mira con urgencia a la mujer de los jarrones, pues esta es la que se encarga de pasar el agua a los hombres que intentan controlar el fuego que deteriora los pilares, al grado de ocasionar rupturas en toda la columna. En segundo plano tenemos al pueblo en conjunto con miradas direccionadas al Papa, que nos ponen en contraste con el resto de la catástrofe. Se muestra un desenlace en posición de agradecimiento al momento en que el Papa sofoca el incendio con su bendición. Dentro de esta obra de Rafael Sanzio, las miradas están entrelazadas de forma que podemos recorrerla en varias direcciones. Es un ejemplo muy claro de cómo las formas de expresión donde el cuerpo y la gestualidad se involucran de una forma total. Gracias a este análisis de la obra, podemos observar cómo, por medio de la correcta construcción de imágenes, se puede hacer uso de las miradas como elemento primordial de una obra. En este caso, el pintor utiliza diferentes elementos estructurales para lograr una armoniosa pieza que cautiva al espectador por sus detalles y distintos niveles. Por un lado, la mirada se va guiando de acuerdo a los diferentes planos que constituyen la obra, lo cual no solo genera un volumen o sentido de perspectiva, sino que va contando diferentes partes del mismo relato visual. Por otro lado, la disposición de los personajes en la composición, un hito que va guiando la lectura mientras que también narra por partes la historia en que se basa. Así es entonces como se observa el juego de ambos tipos de miradas. Dentro de la pintura, los personajes intercambian miradas de horror, preocupación, desesperación, unos con otros en busca de ayuda. Mientras que las líneas de fuerza por sí mismas propuestas por Rafael nos indican hacia dónde debe mirar el público.